A veces, cuando me siento especialmente optimista y soñador, me detengo y pienso, ¿qué se sentiría volver a tener 90 años? Esa es una de las frases de Charlie Munger, quien cumplió este 1 de enero 98 años, y por eso hago este video como homenaje hacia él. De hecho, planeo subir otro video mañana. Este es uno de sus lecciones de vida y mañana planeo subir uno de sus lecciones de inversión. Quería hacer solo un video largo, pero es demasiada información. En realidad, este es uno de mis videos favoritos que he hecho en lo que llevo de YouTube. El valor que me trajo volver a releer las cosas que ya había leído sobre él, el volver a ver videos sobre él, es enorme. Y por favor, les pido en esta ocasión que me dejen una reflexión de alguna cosa que les haya gustado de lo que he dicho de él. Charlie Munger no es cualquier persona y no es una persona que muchos de ustedes se imaginarán qué tipo de persona podrá ser, pero es algo completamente distinto. Y bueno, ¿quién es en estos momentos? ¿Por qué vale la pena escucharlo? Nada más y nada menos es el vicepresidente de una de las compañías más grandes del mundo, Berkshire Hathaway, a sus 98 años, estando en la mesa de consejo también de Costco, otra gran empresa pública, siendo presidente de Daily Journal en estos momentos, una empresa pública también, y de la cual él maneja el portafolio de inversión. Entonces, a sus 98 años, lejos de detenerse, sigue trabajando y sigue teniendo presencia en el mundo financiero de gran manera y con gran importancia. Charlie Munger pasó por varias dificultades a lo largo de su vida y les voy a contar aproximadamente, más o menos, por dónde fue que pasó. Les voy a contar más o menos qué fue de Charlie Munger en sus primeros años y por qué es que yo valoro tanto su opinión, valoro tanto lo que dice y lo escucho tanto. Y bueno, Charlie Munger a los 18 años se sale de la universidad, se da de baja para poder enlistarse en la militar, de hecho en la Fuerza Aérea, ya que en esos momentos habían atacado a Pearl Harbor y él decidió ir a la militar. Para sus 21 años, después de haber estado enlistado, decidió casarse con aquella esposa con la que tendría 3 hijos. Charlie Munger, de hecho, nada más para que se den una idea, actualmente tiene 9 hijos, 2 de los cuales son hijastros. Y una vez regresando de la militar, ya casado, decide meterse a varios cursos de posgrado, teniendo grandes calificaciones, definiendo que lo que él en realidad quería estudiar era abogacía. Y con esas grandes calificaciones que tuvo en los cursos de posgrado en la Universidad de California, decidió ir e intentar entrar a Harvard, lo cual logró hacer y se graduó como un abogado de Harvard. Todos sabemos qué es Harvard, no hace falta decir lo difícil que hubiese sido que lo aceptaran y cómo lo logró, aún y habiendo dadose de baja de la universidad inicialmente, regresado, cursado cursos para los cuales él no tenía las aptitudes, leyendo y leyendo y leyendo, logró entrar a Harvard y logró graduarse con honores, de hecho. Y bueno, ya después de esto se pone un poco más complicada la historia para Charlie Munger, porque él después de esto comenzó a trabajar, comenzó a posicionar su nombre como un gran abogado. El tema es que en esos años había algo que se veía bastante mal, y eso eran los divorcios. Él a sus 29 años se divorcia. Un divorcio bastante difícil, bastante complicado, porque lo que él había trabajado a lo largo de toda su vida, todo se lo quedó su esposa. Y él tiene un montón de chistes de por qué es importante elegir a la pareja correcta y cómo es que eso te puede atrasar mucho en la vida, el elegir a la pareja incorrecta. Y bueno, en este divorcio, después de haber perdido todo, de haber perdido la casa, de haber perdido el dinero, de haber perdido la custodia de sus hijos, él decidió ponerse a trabajar y trabajaba 7 días a la semana, horarios completos. No se detenía, quería volver a construir lo que ya tenía. Al paso de unos meses de él estar trabajando 7 días seguidos, horarios completos, a su hijo le detectan leucemia, una enfermedad mortal, cáncer que simplemente era para un niño de 8 años prácticamente imposible que se curara. Y él, a lo largo de sus 30 años, todo el trabajo que hizo se fue después del divorcio, todo lo que él trabajaba se iba para el tratamiento de su hijo. Entonces, lo que logró ahorrar durante esos meses después del divorcio lo gastaba en el tratamiento de su hijo. Y él se hizo cargo hasta el final. De hecho,
sus amigos lo mencionan. Veían a Charlie Munger entrar al hospital, llegaba caminando, se retiraba caminando y lo veían llorar por las tardes caminando por la calle al salir del hospital. Eso hasta los 31 años, que su hijo a los 9 años fallece. Charlie, a partir de esto, decide levantar la cabeza, seguir trabajando. Pero pasado este episodio, Charlie Munger decidió alejarse un poco del mundo de la abogacía, donde pues no era bien visto tener un abogado divorciado. Él se hizo a un lado y se puso a aprender de las inversiones. Él comenzó en el mundo del real estate, en el mundo de las bienes raíces. Y ahí fue donde comenzó a ver qué era lo que realmente le gustaba, el poner a trabajar el dinero. Por lo cual pudo abrir después una firma donde manejaba el dinero de inversionistas, en donde en realidad tuvo grandes resultados, por encima del 20%, más de 4 veces lo que estaba dando el mercado en esos momentos. Y a lo largo de los años, teniendo grandes resultados, él se sentía cada vez más confiado. Y menciona que hubo 2 años en los que tuvo bastantes malos resultados, en los que inclusive se perdió dinero en la firma. Decidió que era momento de colgar las botas, decidió que era momento de dejar ese mundo, ya le había ido bastante bien, ya había juntado el capital que él necesitaba para poder emprender alguna otra cosa y decidió dejarlo. Para eso se regresó a Nebraska, donde conoció a un personaje bastante conocido, el cual es Warren Buffett. Y decidió, después de varios meses de amistad, de hecho 2 años de amistad, decidió asociarse con Warren Buffett para comprar una empresa, la cual sería Berkshire Hathaway más adelante. Entonces podemos darnos cuenta que él para sus 31 años no tenía absolutamente nada, todo se había ido en la salud de su hijo, todo se había quedado también en el divorcio. Entonces su camino comenzó en realidad a los 31 años. Y para cuando se asociaba con Warren Buffett pasó otra tragedia. Si no lo he dicho antes, es importante que sepan que uno de los hobbies favoritos, una de las cosas que más hace Charlie Munger es la lectura. Se ha dicho que hay días en los que dedica más de 8 horas a la lectura. Entonces, él pierde un ojo por una operación bastante sencilla de cataratas que salió mal. Perdió el ojo izquierdo, lo cual hizo que él comenzara a aprender braille. Cuando él pierde el ojo, decide empezar a aprender braille después de que su cosa favorita era la lectura. No le iba a dejar por nada del mundo. Dicho esto, años después también pierde gran capacidad de su ojo derecho. Entonces, él actualmente lee entre braille y con una lupa enorme en un escritorio con una iluminación increíble. Y entonces podríamos pensar que el Charlie Munger actual en realidad nace a sus 54 años, cuando comienza a asociarse con Warren Buffett. Pero la respuesta de Charlie sería diferente. Lo que hizo que él sea la persona que es hoy, es todo lo que pasó a lo largo de su vida. Él en realidad se menciona a sí mismo como un sobreviviente y tiene varias frases bastante valiosas e interesantes que les quiero dejar. Y es que Charlie Munger dice que hay ciertas cosas que te destruyen por dentro y que son algo que consume a la mayoría de las personas si lo permiten. Y esos son la envidia, el resentimiento, la venganza y la lástima por uno mismo. ¿A qué se refiere con lo de la lástima por uno mismo? Porque es en lo que más hace énfasis y lo ha hecho a través de los años. Y es que él se menciona diciendo, yo soy un sobreviviente. Soy un sobreviviente, así me defino. La lástima por uno mismo es algo casi imposible de cambiar una vez que caes en eso, una vez que te sientes mal por ti mismo, una vez que te das lástima. Es muy difícil que lo cambies. Te quedas encadenado a tu situación. Para lo cual Charlie Munger dice, ten mucho cuidado con eso, nunca seas una víctima, nunca te victimices, sino aprende de la situación y saca el mejor provecho de ella. Sé un sobreviviente, defínete después de las dificultades como que tú eres esa persona que podía y que tenía que sobrevivir ante esas circunstancias las cuales se te presentaron y que eso no cambie quién eres. Y si va a hacer que cambies algo, que sea para mejor. Y para esto, Charlie Munger a lo largo de los años se dio cuenta que había grandes ideas en temas complicados y en temas sencillos, que todos conocían, pero muy pocos aplicaban. Y ahí es donde comienza el gran Charlie Munger. Él dice que él las grandes ideas las adopta y las crea un hábito. Un ejemplo que da es voltea a los dos lados antes de cruzar la calle. Esas ideas tan sencillas te pueden hacer llegar mucho más lejos que muchas otras personas. Y tiene razón en esto que dice, al menos me deja pensando que si todas las pequeñas ideas que sabemos que nos beneficiarían a largo plazo las adoptáramos para crear hábitos positivos,
estaríamos posicionados en un mundo completamente distinto, y es como el interés compuesto. Si adoptas un buen hábito y diariamente lo pones a trabajar, tal y como la lectura para Charlie Munger, no hay forma de que te vayas a dormir y no seas una persona más sabia y no hayas avanzado un poco más, sin importar las dificultades que vemos que Charlie Munger tuvo un montón de ellas. Y dice que a él haber adoptado grandes ideas y haberlas hecho hábito, tal y como la lectura, o como el voltear a ver ambos lados antes de cruzar la calle, o como el no sentir lástima por ti mismo, o el nunca mentir porque él es enemigo de las mentiras y así lo menciona varias veces. Y estas cosas a él lo han hecho una persona mucho más útil para la sociedad. Y algunos de ustedes se preguntarán, ¿pero qué tan útil es para la sociedad? Pues bueno, él dice que tiene cierta soberbia, pero que ser rico lo ha permitido que la gente le perdone la soberbia. Porque si vemos, él ha creado o ha generado 2.000 millones de dólares en su valor neto actual, pero ha donado la misma cantidad aproximadamente, si no es que un poco más. Entonces, es útil para la sociedad porque ha donado, porque ha dejado enseñanzas, porque nos deja este tipo de cosas, este tipo de comentarios, porque le ha enseñado a un montón de gente, porque tiene aprendices como Mohnish Pabrai, que también se dedican a la filantropía. El tema es que Charlie Munger generó riqueza, pero no solo para él, sino para la sociedad. Y él a lo largo de su vida ha dejado un montón de sabiduría. Y de hecho, una de las frases de sabiduría que a él le gustan es que aquel que no aprende del pasado está condenado a vivir toda la vida como un niño. Y aprender del pasado se refiere a dos instancias: aprender de la historia y a aprender de los errores de otros. Él, la mayoría de los errores de los cuales aprendió eran errores que cometían otros. Sobre eso podía sacar él sus propios aprendizajes, él podía sacar sus propias conclusiones y él más adelante podría ser cada día un poco más sabio, gracias a los aprendizajes que tenía sobre otras personas y sobre el pasado. Y él menciona también que es importante siempre seguir nadando. A veces vamos a nadar contra corriente, a veces la corriente va a ir a nuestro favor. No importa qué esté pasando con la corriente, lo que importa es que tú estés haciendo lo mejor que puedes en ese momento. Y él a esto de nadar contra corriente o a favor de la corriente y que no podemos ponernos a pensar qué es lo que va a hacer la corriente, sino ponernos a pensar qué es lo que estamos haciendo nosotros mismos, nos deja algunos aprendizajes de la solución a ciertos problemas. Y es que él dice que los problemas son tridimensionales, no bidimensionales. La gente ve las cosas en blanco y negro cuando en realidad hay un montón de colores en el arco iris. Y él se menciona fuertemente en este tema porque se ha topado con ciertas cosas en las que él no concuerda. En cosas que se enseñan en la universidad, por ejemplo, en cómo es que se ve el riesgo de las inversiones y todo eso, que eso lo vamos a ver en el video de mañana. Pero uno de los ejemplos que deja es que cuando él estaba en la Fuerza Aérea, él tenía un trabajo y era diseñar las rutas más seguras para sus pilotos. Entonces, él, la forma en la que diseñaba estas rutas era haciéndose una pregunta que se daba cuenta que nadie más se hacía. Y él lo que se preguntaba era, ¿qué tengo que hacer para matar a este piloto? Y la respuesta era, pues, mandarlo a un lugar donde no haya suficiente espacio para que él cargue gasolina, lo que quiere decir que si tú le pones una ruta al piloto de 500 millas y el avión tiene que recargar gasolina cada 300 millas, pues lo vas a matar. Y lo otro que decía era mandarlo a un lugar en donde se congele, ya que su base estaba en Alaska, pues tiene bastante sencillo que tenía que revisar todo eso de si se podía, de si había riesgo de que se le congelara el avión o no. Y eso solamente es un ejemplo de lo cual él aplicaba en la militar, pero lo mismo aplicaba en el mundo de las finanzas. Él decía, ¿qué es lo que tengo yo que hacer para que esta empresa quiebre? Y respondiendo esas preguntas, él ya sabría qué no hacer y cómo no hacerlo para que la empresa pudiera no quebrar. Entonces, viendo tan sencillo los problemas desde una perspectiva diferente, lo hacía tener respuestas completamente distintas a las que tenían los competidores. Lo hacía tener respuestas completamente distintas a las que tenían sus colegas. Y así poder intercambiar ideas y poder enriquecer las soluciones a la situación en la que estuvieran posicionados. Y esto suena como algo insignificante, pero en realidad es algo sumamente valioso. Y un ejemplo distinto, pero de este mismo tema, es que a Charlie Munger, uno de sus clientes, lo invitaba a ver su rancho porque quería evaluarlo. Y Charlie Munger le dijo, ¿sabes qué? El valor de este rancho, porque le puedes poner torres para comunicación a lo largo de estas montañas, ya que están bien posicionadas para la ciudad o para la expansión de la ciudad, puede valer, en ese entonces él mencionó $450,000.
Y el dueño, muy contento, trajo a un valuador. No solo podía tener la opinión de Charlie Munger, tenía que tener la opinión de un valuador certificado que pudiera avalar cierta evaluación, no solo un comentario de un inversionista o de un abogado general. Y lo que hizo el valuador fue decirle, ¿sabes qué? Este terreno vale por metro tanto, y al final el precio era $170,000, a comparación de los más de $450,000 que le había dicho Charlie Munger. Y Charlie fue a hablar con el evaluador y le dijo, ¿por qué dices que vale esto? ¿No estás viendo que podemos poner antenas aquí, lo cual va a hacer que atraiga la atención de grandes corporativos, de grandes empresas? Y el evaluador le dijo, yo sé lo que hago, yo soy una persona con mucha experiencia, eso es la evaluación que les doy. Charlie le dijo al cliente, deshazte de ese evaluador reconocido, porque lo era, y tráete a alguien que tenga la cabeza para pensar. Entonces el cliente trae a otro evaluador al cual se le plantea la idea y el evaluador se da cuenta que era cierto. Y en lugar de evaluarla a la opinión de Charlie Munger, que era 450, este evaluador dijo, ¿sabes qué? Es por ahí, tienes razón, no lo había pensado, y este terreno lo que puede valer, calcularon, $600,000. Entonces, solo porque Charlie Munger se rehusó a escuchar a una persona preparada, a una persona que tenía renombre, porque lo tenía, y decidió decirle al cliente, deshazte de él, busca a alguien más y dile cómo es que esto va a funcionar a futuro, esa persona pues aumentó el valor de su propiedad de $170,000 a $600,000 sin hacer absolutamente nada, solamente trayendo a la persona correcta a que viera las cosas como eran en ese momento, a que no se rehusara a ver las cosas en tres dimensiones. Porque bidimensional era, ¿sabes qué? Es un terreno, la gente paga por esta cantidad en esta área, pero no estaban viendo que tenía un posicionamiento específico que le podía interesar a cualquier compañía de telecomunicación. Y así fue. Y bueno, como quiera, en estos momentos valdría mucho más este terreno en el sur de California. Y a estas anécdotas llegan dos cosas. La idea de que siempre hay que estar aprendiendo y la idea de que hay que estar preparados para destruir nuestras ideas en el momento correcto o cuando la situación lo demande. Porque sería ridículo pensar que podemos estar leyendo todos los días, aprendiendo cosas nuevas todos los días y no cambiar de opinión y no destruir nuestras ideas anteriores. Si no destruyes tus ideas, te estás rehusando a ser una persona más sabia. Si no estás dispuesto a hacerlo, y no siempre, hay que saber cuándo hacerlo y cuándo no. Y eso lo aprendes a hacer cuando aprendes a aprender. Cuando te das cuenta lo que es real, cuando te das cuenta lo que es vigente, lo que ya no está vigente, lo que cambió, lo que no cambió. No puedes quedarte con las mismas ideas toda tu vida. Tienes que seguir aumentando tu sabiduría. Y la sabiduría también necesita o requiere de remodelar tu forma de pensar de vez en cuando. Y tú te vas a dar cuenta cuando sea el momento correcto. Y mientras más lo hagas, más vas a saber identificar ese momento. Y una de las formas para poder empezar a reconocer estos momentos es conocer los límites de tu entendimiento. A veces no vale la pena ir y perder tu tiempo en cosas que sabes que no vas a poder entender. Y a veces vale muchísimo la pena el enfocarte en las cosas que ya estás o que ya estabas desarrollando, el tener una habilidad mayor que el promedio de las personas en eso. No tener que saber de todo, que no te pongas a dudar de tu conocimiento cuando el momento requiera que seas firme. Porque en muchas ocasiones, por ejemplo, el 2008 en Estados Unidos, tú podías saber el valor de una propiedad o tú podías entender el valor de una empresa. Pero si no estabas confiando en tu sabiduría y en tu conocimiento, pues ¿qué te iba a hacer mantenerte firme en esos momentos? ¿Qué te iba a hacer no vender las acciones en dado caso o no vender el terreno? O no ir y liquidar tus activos para mantenerte en efectivo porque no sabías qué iba a pasar. Entonces hay que tener firmeza y para tener firmeza hay que conocer los límites de nuestro entendimiento y dentro de esos límites saber y conocer qué es lo que estamos haciendo y por qué es que lo estamos haciendo de esa manera. Eso es lo que es el círculo de competencia, pero no es un círculo de competencia si no entiendes los límites que tienes y ese círculo de competencia te va a traer ventajas por encima de las demás personas. Solamente tienes que dar la oportunidad de conocer cuáles son esas ventajas que puedes desarrollar. Solamente tienes que conocer con firmeza lo que está dentro de ese círculo. Y ya para ir cerrando, quiero traerles dos ideas, las cuales comparte Charlie Munger. Con una de ellas no creo que estén muchos de ustedes de acuerdo, pero recuerden que él es una persona que se considera a sí misma brutalmente honesta, no le gusta mentir.
Y es una de las personas a las que más le creería si me dice que no miente. Y bueno, él te dice, mantén en tu vida expectativas bajas. Esas expectativas bajas te van a ayudar a concentrarte en lo que en realidad importa. Concentrarte en lo que en realidad importa te va a permitir trabajar en eso, en lugar de estar esperando cosas de más. Y eso va a hacer que puedas estar feliz. Él también menciona, por ejemplo, que su esposa mantuvo expectativas bajas al conseguirlo a él, y es por eso que pueden ser felices. Y eso obviamente lo dice como con cierta ironía, pero a eso se refiere dentro de muchas situaciones de vida. No tengas expectativas muy altas, porque eso va a causar que tengas sentimientos de inseguridad. Eso va a causar que tengas ideas que a lo mejor puedan distraerte de lo que en realidad importa, que es ponerte a trabajar en lo que en estos momentos puedes ponerte a trabajar. Volvemos a la analogía de la corriente, el que tú nades lo mejor posible sin importar hacia dónde vaya la corriente, porque tú ya sabes a dónde quieres ir. La corriente va a actuar indefinidamente. Tú lo que puedes hacer es concentrarte en eso. No tengas expectativas de que la corriente va a ser positiva, o no tengas expectativas de que va a haber una corriente en contra por cada dos que hay positivas. No te decepciones, sino ponte a trabajar. Y esta última idea la quiero dividir en dos. Y lo que él dice es: evita a la gente irracional y a la gente mala. Y más aún cuando esa gente sea atractiva y del sexo opuesto. No quieres ensuciar tu persona por juntarte con gente que sabes que no te va a aportar nada, y mucho menos con gente que te va a restar a lo que tú tienes que hacer, a tu nado, sincronizado, por dar el ejemplo de que ya habíamos venido dando. Y la otra idea dentro de lo mismo es que, también la voy a mencionar mañana, pero es que si tú tienes una cubeta con excremento, no porque le pongas chocolate a esa cubeta quiere decir que ya mejoró el producto. Si tienes excremento en esa cubeta y la mezclas con chocolate, lo que sigue siendo es excremento. No importa si es excremento con chocolate, tú sigues teniendo excremento. Y eso va para la vida, y eso va para las inversiones. Pero para la vida, cuando tengas esa cubeta con excremento, deshazte de la cubeta, no le pongas chocolate, no quieras contaminar lo que ya tienes, no quieras empeorar las cosas o tratarla de mejorar mezclando cosas distintas. A final de cuentas, ese excremento, tíralo y agarra una cubeta nueva y específica para el chocolate que querías tener. Ya que no que tengas expectativas bajas quiere decir que te conformes con cosas malas. Que tengas expectativas bajas quiere decir que va a ser más fácil que las cumplas y que las puedas sobrepasar. Como dijo Charlie Munger, yo no traté de hacerme rico, yo traté de ser independiente con todas mis fuerzas. Y dentro de ese intento de ser independiente, apunté demasiado arriba y terminé siendo rico. Y eso lo dejamos también, o lo podemos relacionar con lo de la cubeta. No intentes arreglar una cubeta que no tiene remedio, si es que te puedes deshacer de ella. Hay otras cosas que es como la corriente, y de la corriente no te puedes deshacer. Tienes que vivir con ella. Saca lo mejor que puedas de tu situación. Trabaja lo mejor que puedas. Sé honesto. Investiga lo más que puedas. Aprende lo más que puedas. Sé un sobreviviente. No sientas lástima por ti mismo. Logra lo que te propongas. Trabaja duro por lo que te propones. Ten expectativas bajas y ojalá apuntes demasiado alto y termines siendo como Charlie Munger, aquella persona que dice: yo lo único que quería era hacerme independiente, pero tiré demasiado alto. Y a final de cuentas, Charlie dice que es una persona que siempre ha seguido aprendiendo. Hay cosas que él entendió a sus 90 años que nunca antes había entendido, y siempre siguió transformándose y sigue teniendo posiciones de gran importancia, aún y después de todas sus dificultades. Inversionistas, hasta aquí les dejo este video. Muchísimas gracias. Les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si se quieren unir. Les dejo el Instagram en la descripción por si me quieren ir a seguir. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.